En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hay pasajes del Evangelio que son un verdadero drama, y este es uno de ellos. Qué mezquindad la de los 12. Jesús, que les abre su corazón, que les narra cómo va a morir, que les habla de que será entregado, condenado a muerte. ¿Y ellos qué piensan? ¿Quién es el primero? ¿Qué nos va a tocar? ¿Y de lo mío qué? En lugar de sentir con Cristo, de acompañar a su Maestro y por lo tanto de intentar apoyarle, solo les preocupa su beneficio. Hay un refrán español que dice que no hace daño el que quiere, sino el que puede. Creo que no acabamos de entender que el cristianismo no es una religión basada en el cumplimiento de una serie de normas. Hay normas, hay una moral, tienes unas obligaciones, pero el cristianismo es ante todo la religión del encuentro, de un yo con un tú, de un yo que somos cada uno de nosotros, con un tú que es Dios que se acerca a nosotros. Ser cristiano significa encontrarte con Cristo y seguir al Señor. Ser cristiano significa no solo cumplir una serie de normas morales elevadísimas y que además te liberan de la esclavitud del pecado, sino ante todo significa seguir a Jesús, que es tu Maestro y que te enseña el camino que te lleva a la felicidad. Pero eso no se puede hacer si no ponemos el corazón, si no tenemos una relación personal con Él. Algunos dicen: es que no siento nada. Claro, ¿cómo vas a sentir si le das a Dios las migajas de tu tiempo? Como dicen los americanos, los minutos de la basura. Es decir, cuando el partido ya está resuelto, entonces los entrenadores sacan a aquellos jugadores que menos experiencia tienen para que vayan practicando. Son minutos de la basura, minutos del desecho, del desprecio, de lo que ya te sobra. ¿Cómo vas a sentir? Pregúntate, cuando el Señor me pida cuentas, ¿me dirá que he sido un buen hijo? ¿O por el contrario, me dirá: sí, has venido a mí cuando estabas necesitado, quizás no has faltado a misa los domingos por miedo a la condenación, no por amor, pero no has abierto tu corazón a mí, no me has correspondido? Yo he salido a tu encuentro y ¿qué he encontrado en ti? ¿Interés? ¿Miedo? Y por lo tanto te has movido solamente por el temor a la condenación, pero no por amor. Sus discípulos no entendieron que Jesús moría por cada uno de ellos. Después lo entenderían. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces comprendieron la magnitud del amor de Cristo. ¿Y nosotros comprendemos la magnitud del amor del Señor? ¿O seguimos sin poner el corazón? Cuando uno mira la cruz, cuando uno se da cuenta de lo que significa la encarnación, oye, que la encarnación significa que el Todopoderoso, aquel que está antes del tiempo,
aquel que lo ha creado todo de la nada, se hace pequeño, asume nuestra condición humana para compartir con nosotros la vida y de esa manera levantarnos cuando hemos caído y elevarnos a la condición de hijos. Cuando uno mira la encarnación, necesariamente solo sale de su corazón una palabra: gracias. Una palabra de gratitud, de asombro ante la magnitud del amor de Cristo. ¿Qué encuentra en nosotros? Recordad aquel pasaje que cuentan de San Francisco de Asís, que entró en la Porciúncula, una pequeña iglesia que había a las afueras de Asís, y que el Señor le concedió ver lo que la gente le decía. La pequeña iglesia, no cabe más de 30, 40 personas, estaba llena. Y él salió llorando y gritando: el amor no es amado. Y salió gritando: el amor no es amado, porque la gente le pedía: dame, mira mi necesidad, no te olvides de tal persona. Pero nadie le decía gracias. No hace daño el que quiere, sino el que puede. Y tú puedes hacer daño a Dios. Dios seguirá siendo Dios aunque tú no vengas a la iglesia. Dios seguirá siendo Dios aunque tú no reces, aunque tú como hijo no te comportes como una persona agradecida. Pero a Dios le duele tu actitud, le duele que tú no permitas que Él cure y sane tus heridas. Por eso la primera enseñanza del Evangelio de hoy es: ¿has puesto el corazón en tu relación con Dios? O como los 12, cada uno solo perseguía su beneficio y ninguno de ellos fue capaz, ni siquiera Juan, de acercarse al Señor y de decirle: Señor, yo te amo, voy a estar a tu lado, aunque después no lo hiciera. Ninguno de ellos estaba en esa unión con Dios. Cada uno buscaba su beneficio. Segunda enseñanza: el Señor les dice a sus discípulos que tienen que servir. ¿Para qué quiere el Señor que sirvamos? El Señor nos llama a colaborar con Él en la obra de la salvación. Y cada uno en función de su vocación concreta y particular, como miembros que somos de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, podemos colaborar con Él en la obra de la salvación. Y no hay empresa más apasionante, ni tampoco más gratificante que esta. Porque colaborar con Cristo significa que eres instrumento de Dios en el mundo. ¿Y cómo soy instrumento de Dios? Eres instrumento de Dios cuando amas. Cuando amas significa cuando buscas el bien del otro, cuando perdonas al otro porque Dios te ha perdonado, cuando intentas iluminar al otro y educar a los tuyos para que distingan el bien del mal. Estás colaborando con Cristo en la obra de la salvación. Cuando eres luz en medio del mundo por la integridad de tus costumbres, porque no eres una veleta que hoy dices una cosa y mañana la contraria, sino que eres una persona fiel a tus valores, aunque por ello te señalen o aunque por ello te critiquen. Estás siendo luz en medio del mundo. Eres luz en medio del mundo también cuando ofreces tu dolor, cuando colaboras con Cristo, como dice San Pablo, completando en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Cuando le dices: Señor, por ti perdono a esta persona, o por ti me sacrifico ayudando al que me necesita. Colaboras con Cristo en la obra de la salvación. Y lo tienes que hacer siguiendo el modelo que Cristo pone en el Evangelio. ¿Y cuál es el modelo? Un niño. ¿Y por qué un niño? Porque un niño está por hacer. Porque un niño es como una página en blanco que tiene que ser escrita. El niño normalmente, a pesar de que a veces son un poco problemáticos, que los hay otros que son muy buenos, pero hay otros que son problemáticos. Los niños están por hacer, se dejan guiar por lo que sus padres les dicen, cogen de la mano a sus padres porque sus padres le dan seguridad. ¿Te dejas tú coger de la mano de Dios? ¿Dejas que el Señor te abrace y te proteja? ¿O por el contrario, eres una persona llena de soberbia que piensas que eres tú el que tienes que discernir qué está bien y qué está mal? Eres tú el que tienes que lograr tu santidad. Y no es así. El santo no se hace a sí mismo. Nuestras fuerzas son tan pocas y pobres que si no es porque el Señor tiene misericordia y con su gracia mueve nuestro corazón, estaríamos perdidos. Por eso sé como un niño que cogido de la mano
de nuestro Padre Dios, se deja guiar, como un niño que se deja proteger por Dios, que te protege, porque para eso instituyó a la Iglesia con sus sacramentos, para tu auxilio, tu protección y tu bienestar. No tengas miedo en confesarte, no tengas miedo en rezar todos los días, no tengas miedo en ir a misa con frecuencia. No vengas para no pecar, entre semana no pecas si no vienes, pero amas si vienes, si pudiendo lo haces, amas. ¿Por qué? Porque el Señor te espera y porque el Señor con su gracia mueve tu corazón para hacer el bien y evitar el mal. Podemos colaborar con Cristo. Debemos dejar que el Señor con su gracia dirija nuestros pasos y de esa manera seremos luz en el mundo, seremos instrumento suyo. Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, siempre es para bien de la sociedad y para gloria del Señor. Cuando colaboras con Cristo, cuando haces su voluntad, Él se sirve de ti para consolar a los que sufren, bien en el cuerpo o bien en el alma. Yo estoy, les dijo a sus discípulos, en medio de vosotros como el que sirve. Y sirve mediante los sacramentos, y sirve mediante los sacerdotes que actuamos in persona Christi, pero también sirve por medio de cada uno de vosotros, cuando en el trabajo cumplís con vuestros deberes, cuando como padres educáis a vuestros hijos en vuestras convicciones, estáis siendo instrumento de Dios. Dejad que el Señor os guíe como se guía a un niño, para que crezca, para que aprenda, para que sepa distinguir lo bueno de lo malo. El santo no se hace a sí mismo, se deja hacer por Dios, pero hace falta humildad para dejar que sea Él el que moldee nuestro corazón. Y hace falta ser obediente para hacer su voluntad, aunque a veces cueste, duela. Confía en el Señor, no hay nadie que te ame como Él. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.